La mañana de mi 18º cumpleaños, me desperté en una casa tan silenciosa que se sentía escalofriante. Mis padres y mi hermana habían ido a reunirse con un abogado para cambiar el testamento. Toda la familia tuvo una reunión privada y decidió excluirme de la herencia. No lloré. Simplemente me preparé una taza de café, tomé mi teléfono y llamé a un bufete de abogados. Necesito que esta casa se venda en un plazo de 12 horas. Mi nombre es Alice Harper. Tengo 18 años y vivo en West Lafayette, Indiana. Me desperté en mi 18º cumpleaños esperando ruido. Pensé que podría haber globos o quizás solo el olor a panqueques. En cambio, la casa estaba completamente en silencio. Caminé por el pasillo en calcetines. La cocina estaba vacía. No había ninguna tarjeta sobre la mesa. Solo había una nota adhesiva de color amarillo brillante pegada en el refrigerador de acero inoxidable. Estaba escrita con la caligrafía afilada de mi madrastra, en lo del abogado Brooks. Volvemos tarde. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi hermanastra Morgan: estamos ocupándonos de algo importante. No nos esperes. Un sentimiento frío comenzó en mi estómago. Entré al despacho de mi padre en casa. En el centro de su escritorio de caoba había una pila de papeles. Era una fotocopia de un Nuevo Testamento. Vi mi nombre, Alice, pero una gruesa línea de marcador rojo estaba trazada directamente sobre él. Estaba tachada, borrada. Todo iba a ser para ellos. No lloré. No entré en pánico. En cambio, recordé lo que mi abuela me dijo hace años. Fui a la caja fuerte de la pared y abrí los documentos del fideicomiso que ella me había dejado. Hoy era mi cumpleaños. Eso significaba que hoy me convertía en la única fideicomisaria. Soy dueña de esta casa. Tomé mi teléfono y marqué el número del abogado. Tenía 12 horas para vender todo antes de que volvieran a casa. Pero antes de contarles cómo todo cambió, denle me gusta y suscríbanse, dejen un comentario. ¿Desde dónde están viendo esto? Mi nombre es Alice Harper. Tengo 18 años. Para entender por qué vendí la casa en 12 horas, tienen que entender que nunca fue realmente mi hogar. No después de que cumplí 4 años. Ese fue el año en que mi vida se dividió en dos partes, antes de Sandra y después de Sandra. Mi madre biológica murió antes de que yo cumpliera un año. No tengo recuerdos de ella, solo fotografías. En las fotos, parecía dulce y amable. Tenía el pelo desordenado y una sonrisa que le llegaba a los ojos. Mi padre también solía verse así en los álbumes antiguos. Parecía feliz. Parecía que tenía una luz dentro de él, pero esa luz se apagó cuando ella murió, y nunca la volvió a encender para mí. Él era solo una forma en la casa, una sombra que se movía del dormitorio a la oficina. Luego conoció a Sandra. Sucedió rápido. Un mes estaban saliendo y al mes siguiente ella se estaba mudando. No vino sola. Trajo cajas de ropa cara, un olor a perfume floral pesado y a su hija, Morgan. Morgan era un año menor que yo. Era linda, ruidosa y exigente. Desde el primer día, la dinámica quedó grabada en piedra. Sandra entró en la sala de estar, miró el viejo sillón azul que había sido el favorito de mi madre y frunció el ceño. Eso es horrible, dijo. Tiene que irse. Mi padre no discutió. Solo asintió. Lo que quieras, cariño. Ese se convirtió en el lema de nuestras vidas. Lo que Sandra quería, Sandra lo obtenía. Y lo que Morgan quería, Morgan lo obtenía por partida doble. Yo me convertí en la hija extra, la que sobraba. Recuerdo una cena cuando tenía 7 años. Sandra había preparado un pollo asado. Olía delicioso. Tenía hambre después de jugar afuera. Le sirvió a mi padre un trozo grande. Se sirvió a sí misma. Luego le sirvió a Morgan el muslo, la mejor parte. Miró la fuente vacía, luego a mí. Oh, Alice, dijo, con su voz aguda y falsa. No me di cuenta de que tenías tanta hambre. Queda mucha ensalada. Miré a mi papá. Esperé a que dijera algo. Esperé a que dijera, dale un poco del mío. Oh, eso no es justo. Él no levantó la vista de su plato.
Siguió comiendo. Ese silencio dolió más que el hambre. Me dijo exactamente cuál era mi lugar. Yo era el fantasma en la esquina. Era la que tenía que estar callada, la que tenía que estar agradecida por las obras. A medida que crecimos, la diferencia entre Morgan y yo se convirtió en un abismo. Morgan consiguió el dormitorio grande con el ventanal. Yo obtuve la habitación pequeña que solía ser un cuarto de costura. Morgan recibía ropa nueva para la escuela cada septiembre. Yo recibía sus prendas usadas, aunque ella era menor que yo, porque estaba creciendo más rápido. Según Sandra, dejé de quejarme. Quejarme solo empeoraba las cosas. Si lloraba, Sandra suspiraba y le decía a mi padre que estaba siendo emocional y difícil. Mi padre me miraba con ojos cansados y decía, Alice, por favor, solo mantén la paz. Mantener la paz significaba que Alice se quedara en silencio. Mantener la paz significaba que Alice desapareciera. La única persona que me veía era mi abuela, Evelyn. Era la madre de mi padre, pero no soportaba a Sandra. Veía a través de las sonrisas falsas y la voz dulce. La abuela Evelyn vivía en una pequeña cabaña a unos 20 minutos de distancia. Su casa olía a lavanda y papel viejo. Era mi santuario. Cuando tenía 12 años, la abuela Evelyn me sentó en la mesa de su cocina. Me preparó una taza de chocolate caliente con malvaviscos extra. Parecía seria. Alice, dijo, necesito decirte algo y tienes que mantenerlo en secreto. ¿Puedes hacer eso? Asentí. Sí, abuela. Tu padre es un hombre débil, dijo sin rodeos. Deja que esa mujer dirija su vida y deja que te haga a un lado. Me rompe el corazón, pero no puedo cambiarlo, pero puedo protegerte. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Su piel era delgada como el papel, pero su agarre era fuerte. He establecido un fideicomiso, dijo. Esta casa en la que vive tu padre, la casa grande. Es legalmente mía. La compré hace años cuando tu abuelo estaba vivo. Tu padre solo vive allí. Cuando yo muera, la casa pasará al fideicomiso. Y en tu 18º cumpleaños, te conviertes en la fideicomisaria, la única fideicomisaria. No entendía todas las palabras legales. ¿Qué significa eso? Significa que la casa te pertenecerá a ti, susurró. No a tu padre, no a Sandra, no a Morgan. A ti. Es tu salvavidas, Alice. Van a intentar quitarte todo. Intentarán hacerte pequeña, pero este fideicomiso es tu poder. No se lo digas. Prométemelo. Lo prometo, dije. Creen que la casa está a nombre de tu padre, dijo, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Déjalos pensar eso. Déjalos sentirse seguros. Pero cuando cumplas 18 años, haz lo que tengas que hacer. Guardé ese secreto cerca de mi pecho como un escudo. Cada vez que Sandra hacía un comentario sarcástico sobre mi pelo, cada vez que Morgan se reía de mis zapatos viejos, tocaba la llave imaginaria en mi bolsillo. Un día, pensaba, esto será diferente. Pero esperar ese día fue más difícil de lo que imaginaba. Cuando tenía 16 años, la negligencia emocional se había convertido en abuso financiero. No era solo que no me compraran cosas. Era que esperaban que yo pagara por sus vidas. El negocio de mi padre no iba tan bien como él pretendía. Sandra gastaba dinero más rápido de lo que él podía ganarlo. Necesitaba mantener la imagen de la familia rica y perfecta. Eso significaba autos nuevos, vacaciones caras y membresías de clubes. Alguien tenía que pagar por los huecos. Y de alguna manera, ese alguien me convertí en yo. Empecé a trabajar el día que cumplí 14 años. Primero, fue cuidando a los hijos de los vecinos. Luego, pasaba los inviernos paleando entradas de coches. Me despertaba a las 4 de la mañana, paleaba 3 entradas en el frío helado de Indiana y luego iba a la escuela con ampollas en las manos. Cuando cumplí 16 años, conseguí un trabajo en una cafetería en el centro. Trabajaba todos los días después de la escuela de 4 de la tarde a 9 de la noche, y turnos dobles los fines de semana. Quería ahorrar para la universidad. Quería ahorrar para un coche, pero mi familia tenía otros planes. Empezó con poco.
Alice, dijo Sandra una noche, apoyándose en el mostrador mientras yo me preparaba un sándwich para cenar. Estamos un poco cortos para la factura de la luz este mes. Como ahora estás trabajando, es justo que contribuyas. Usas las luces, ¿no? Parecía razonable. Quería ser una buena hija, así que le di $200. Pero no se detuvo ahí. Al mes siguiente, fue la factura del agua. Luego fue la de Internet. Tú eres la que siempre está en esa computadora portátil haciendo la tarea, se burló Morgan. Deberías pagar por el wifi. Así que pagué por el wifi. Luego vino el fondo familiar. Sandra anunció que todos teníamos que contribuir para las reparaciones del hogar. Puso un gran frasco de vidrio en el mostrador. Cada viernes, cuando traía a casa mis propinas y mi cheque de pago, ella se quedaba allí mirándome. La familia ayuda a la familia, Alice, decía. Yo ponía la mitad de mi cheque de pago en el frasco, pero nunca vi que ese dinero se destinara a reparaciones. El grifo que goteaba en mi baño nunca se arregló. La grieta en la ventana de mi habitación se quedó allí, dejando entrar la corriente de aire frío. En cambio, vi a dónde iba el dinero. Lo vi cuando Morgan llegó a casa con nuevos uniformes de porrista. Mamá me compró el paquete de lujo, chilló. Viene con la bolsa personalizada. Lo vi cuando Sandra llegó a casa con un nuevo juego de muebles de patio. Necesitábamos una renovación para el verano, dijo, bebiendo vino en la nueva tumbona. Lo vi cuando mi padre llegó en un Lexus alquilado. La imagen de negocios lo es todo, Alice, me dijo cuando me quedé mirando el coche brillante. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Estaban gastando mi dinero. Yo llevaba zapatos con agujeros en las suelas. Los reparaba con cinta adhesiva y la coloreaba con un marcador negro para que nadie se diera cuenta. Me saltaba el almuerzo en la escuela porque no tenía $5. Mientras tanto, Morgan tomaba clases particulares de tenis. Morgan iba a campamentos para encontrarse a sí misma en California. Morgan se hacía manicuras semanales. Me sentía como una batería. Me estaban agotando. Era el cajero automático viviente. Una noche, llegué tarde a casa de la cafetería. Me dolían los pies. Me había quemado la mano en la máquina de expreso. Entré en la cocina y todos estaban comiendo sushi para llevar, del caro. No había plato para mí. Oh, dijo Sandra, sin levantar la vista de su teléfono. Pensamos que comiste en el trabajo. Queda algo de arroz en el recipiente si quieres. Miré la mesa. Había fácilmente $100 en comida allí. Esas eran todas mis ganancias de la semana. ¿Usaste el dinero del frasco?, pregunté. Mi voz era baja. La cabeza de Sandra se levantó de golpe, sus ojos se entrecerraron. Disculpa. El fondo familiar, dije. Lo usaste para el sushi. No te atrevas a hablarme en ese tono, siseó Sandra. Después de todo lo que hacemos por ti, te damos un techo sobre tu cabeza. Te mantenemos vestida. Eres tan desagradecida, Alice. Igual que tu madre. Mi padre estaba sentado allí, mojando un tempura de camarón en salsa de soja. No me miró. Papá, dije. Él suspiró. Alice, no empieces una discusión. Solo ve a tu habitación. Fui a mi habitación. Me senté en mi cama en la oscuridad. No comí el arroz frío. Esa noche, dejé de poner dinero en efectivo en el frasco. Abrí una cuenta bancaria secreta en línea que no enviaba extractos en papel. Empecé a esconder mi dinero. Les dije que me habían reducido las horas. Les dije que no estaba recibiendo propinas. Se enojaron. Me llamaron perezosa. Me llamaron egoísta. Necesito un vestido nuevo para el baile de graduación, me gritó Morgan una tarde. Mamá dijo que tú lo pagarías. No tengo dinero, mentí. Tenía $2000 en mi cuenta secreta. Mentirosa, gritó Morgan. Me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás y me golpeé el hombro contra la pared. Sandra entró. Me vio sosteniéndome el hombro. Vio a Morgan con la cara roja y gritando. Alice,
¿Por qué estás molestando a tu hermana?, dijo Sandra. Ella me empujó, dije. Deja de hacerte la víctima, espetó Sandra. Si no vas a contribuir a esta familia, entonces no obtienes los beneficios de esta familia. ¿No hay cena para ti esta noche? No me importaba la cena. Me importaban las matemáticas. Calculé cada dólar que me habían robado. Tenía un cuaderno escondido debajo de una tabla suelta del suelo en mi armario. Anotaba fechas. Anotaba cantidades. Guardaba los recibos que encontraba en la basura. Muebles de patio, $1,200. Pagado en efectivo. Mi efectivo. Campamento de porristas de Morgan, $800. Palos de golf de papá, $1,500. Pensaban que era estúpida. Pensaban que solo era una chica tranquila y sumisa que trabajaría hasta morir para mantenerlos cómodos. No sabían qué estaba contando, y no sabían qué estaba esperando. La salud de mi abuela comenzó a deteriorarse cuando yo tenía 17 años. Empezó con cosas pequeñas. Olvidaba dónde ponía su té. Me llamaba por el nombre de mi padre. Pero tenía momentos de claridad cristalina. Momentos en los que la niebla se disipaba y estaba tan lúcida como un cuchillo. La visitaba todos los domingos. Era el único momento en que me sentía segura. Le cepillaba el pelo y le contaba sobre la escuela. No le conté sobre el dinero que Sandra me robaba. No quería preocuparla. Una tarde, unos 6 meses antes de mi 18º cumpleaños, me agarró del brazo. Su agarre era más débil ahora, sus manos temblaban. Alice, graznó. Sus ojos eran intensos. Están esperando. ¿Quién, abuela? Tu padre. Esa mujer. Están esperando a que me muera. Un escalofrío me recorrió la espalda. No digas eso. Es verdad, dijo. Lo veo en sus ojos cuando visitan. Miran los muebles. Miran la plata. Están contando su herencia. Me acercó más. Escúchame. El fideicomiso. ¿Recuerdas? Recuerdo, dije. El abogado es el señor Brooks. Robert Brooks. Él tiene los papeles. Cuando me vaya, pensarán que han ganado. Pensarán que la casa va para tu padre. Él es el pariente más cercano. Así es como funciona normalmente. Tosió, un sonido seco y resonante. Pero la escritura ya está en el fideicomiso, susurró. El fideicomiso es el dueño de la casa y tú eres la dueña del fideicomiso. No dejes que te la quiten, Alice. Intentarán hacerte sentir culpable. Intentarán asustarte. Te dirán que eres una niña y que no entiendes de negocios. No escuches. No lo haré, prometí. Eres fuerte, dijo. Eres la única fuerte en esta familia. Prométeme que tomarás lo que es tuyo. Lo prometo, abuela. Murió 2 meses después. El funeral fue una actuación. Sandra llevaba un vestido negro de diseñador que probablemente costó más que mi coche. Lloró ruidosamente en el primer banco, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Ella había odiado a la abuela Evelyn. Solía llamarla la vieja bruja cuando pensaba que no podía oírla. Pero hoy, era la nuera afligida. Mi padre parecía adormecido. Daba la mano a la gente y asentía, pero parecía ausente. Morgan pasó todo el servicio enviando mensajes de texto en su teléfono, escondiendo la pantalla detrás de un himnario. Yo no lloré. No allí. No podía compartir mi dolor con ellos. Se sentía como arrojar perlas al barro. Me senté en la parte de atrás, rígida y en silencio. Me despedí en mi cabeza. Después del funeral, la familia se reunió en nuestra casa. Sandra ya estaba planeando la renovación. Finalmente podemos derribar esa pared en la cocina, le dijo a su amiga, sosteniendo una copa de vino. Y la cabaña de Evelyn. Podemos venderla y poner una piscina aquí, o tal vez una casa de huéspedes para Morgan. Mi estómago se retorció. Ni siquiera estaban esperando a que creciera la hierba en su tumba. ¿Y las joyas?, intervino Morgan.
La abuela tenía esas perlas vintage. Yo las quiero. Sabía dónde estaban las perlas. Estaban en una caja de seguridad a la que solo el fideicomisario podía acceder. Me pertenecían a mí, pero no dije nada. Tenemos que esperar a la lectura del testamento, dijo mi padre, aflojándose la corbata. Es en unos meses, en el cumpleaños de Alice, de hecho. ¡Qué momento más extraño! Es solo una formalidad, lo desestimó Sandra. Eres su único hijo. Todo nos llega a nosotros. Finalmente, podemos vivir como merecemos. Me miró desde el otro lado de la habitación. Yo estaba recogiendo los platos de los invitados. Alice, apúrate con esos platos, ordenó. Y luego trae más hielo. Entré en la cocina. Agarré el borde del fregadero hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Que hablen, pensé. Que planeen. No sabían que la casa en la que estaban parados, la cocina que planeaban renovar, el mismísimo suelo que pisaban, no les pertenecía. Era una bomba de tiempo, y yo sostenía el detonador. Eso nos lleva de vuelta a esta mañana, mi 18º cumpleaños. El silencio en la casa era pesado. Estaba de pie en la oficina de mi padre, mirando el testamento fotocopiado en su escritorio. La línea roja a través de mi nombre era violenta. Estaba llena de ira. Dejo todo mi patrimonio a mi hijo, en el entendimiento de que él proveerá para su esposa Sandra y su hija Morgan. Alice queda excluida de este legado, ya que ha demostrado ser independiente y capaz de mantenerse por sí misma. Independiente. Esa era su palabra para no queremos ayudarla. Habían reescrito su testamento. Lo habían manipulado para excluirme por completo. Pensaban que este trozo de papel era la última palabra. Pensaban que, como la abuela estaba muerta, sus bienes pasaban a mi padre, y mi padre acababa de cedérselos a Sandra y Morgan. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Era la calma de un soldado que finalmente ve al enemigo con claridad. Ya no había esperanza, ni más deseos de que me amaran. El puente estaba quemado. Miré el reloj. Eran las 8:15 de la mañana. Fui a la caja fuerte de la pared detrás del cuadro del barco. Sabía la combinación. La abuela me la había enseñado. Izquierda 4, derecha 12, izquierda 88. La pesada puerta se abrió con un clic. Dentro había una carpeta azul. El fideicomiso revocable de Evelyn Harper. La abrí. El lenguaje era denso, pero la cláusula clave estaba resaltada en amarillo: al fallecer Evelyn Harper, este fideicomiso se vuelve irrevocable. En el 18º cumpleaños de Alice Harper. Ella asumirá el rol de única fideicomisaria y beneficiaria. La fideicomisaria tiene plena autoridad para administrar, vender o liquidar todos los activos, incluida la propiedad inmueble ubicada en 14 Oak Lane. 14 Oak Lane. Esta casa. Tomé la carpeta. Fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Mis manos estaban firmes. Tomé mi teléfono y marqué el número del señor Brooks. Respondió al segundo timbre. Bufete de abogados Brooks. Señor Brooks, dije. Soy Alice Harper. Hoy cumplo 18 años. Hubo una pausa, luego una voz cálida. Feliz cumpleaños, Alice. He estado esperando tu llamada. Tu abuela fue muy específica. Tacharon mi nombre del testamento de papá, dije. Creen que son dueños de todo. El testamento de tu padre es irrelevante con respecto a la casa, dijo el señor Brooks bruscamente. La casa nunca le perteneció. Pertenecía al fideicomiso. Y a partir de las 12:01 de esta mañana, tú eres el fideicomiso. ¿Qué quieres hacer? Miré alrededor de mi pequeña habitación. Miré la grieta en la ventana. Pensé en el fondo familiar. Pensé en la línea roja a través de mi nombre. Quiero venderla, dije. ¿Hoy? Hoy, el señor Brooks sonó sorprendido. Eso es muy rápido, Alice. Necesito que se vaya antes de que regresen, dije. Están en su oficina ahora mismo, ¿verdad? ¿O creen que lo están?
Tienen una cita con mi asociado Junior a las 9 de la mañana para discutir el testamento, dijo el señor Brooks. Puedo mantenerlos ocupados por unas horas. Puedo retrasarlos. Hazlo, dije. Necesito hasta el mediodía. Tengo un cliente, dijo el señor Brooks lentamente, un inversor. Compra propiedades en efectivo. Ha estado buscando un lote en ese vecindario. No pagará el valor total de mercado, pero pagará rápido. Y no le importan las inspecciones. Llámalo, dije. Dile que aceptaré un 20% por debajo del mercado si puede cerrar para el mediodía con un cheque de caja. Me pongo en ello, dijo el señor Brooks. Alice, ¿estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Colgué. A continuación, llamé a un cerrajero. Necesito un cambio de llaves de emergencia en todas las puertas exteriores. ¿Puedes estar aquí en 20 minutos? Pagaré el doble. Estoy en camino, dijo el cerrajero. A continuación, llamé a una empresa de mudanzas. No necesito una mudanza completa. Solo necesito un camión para llevar algunas cajas a un almacén. Servicio inmediato. A las 9 de la mañana, la casa bullía de actividad. El cerrajero estaba taladrando la cerradura de la puerta principal. El sonido del taladro era la música más dulce que jamás había escuchado. Sonaba a libertad. El señor Brooks me llamó a las 9:15 de la mañana. El inversor está interesado. Conoce la propiedad. Va para allá con la documentación y el cheque. Puede hacer una transferencia bancaria inmediatamente después de la firma. Perfecto, dije. No empaqué mucho. No quería sus cosas. No quería los muebles que Sandra había comprado con mi dinero. Tomé mi ropa. Tomé el álbum de fotos de mi verdadera madre. Tomé el oso de peluche que la abuela me había regalado. Tomé mi computadora portátil. Fui a la cocina. Tomé el frasco de vidrio etiquetado como fondo familiar. Estaba vacío, por supuesto. Lo dejé en el mostrador, boca abajo. Fui a la computadora familiar en el estudio. Entré en mi cuenta bancaria, la que ellos conocían, e imprimí el historial de transacciones. Resalté cada transferencia a Sandra, cada retiro para Morgan. Pegué las páginas en el refrigerador, justo al lado de la nota adhesiva de Sandra, abogado Brooks. Volvemos tarde. Tomé un marcador negro y escribí debajo, casa vendida. ¿Fuere? El inversor llegó a las 10:30 de la mañana. Era un hombre bajo con traje. Recorrió la casa rápidamente. Buena estructura, dijo. Voy a derribarla y construir 2 unidades modernas. ¿Te molesta? En absoluto, dije. Derríbala. Nos sentamos en la mesa del comedor. La mesa donde nunca se me permitía hablar. Firmé la escritura. Mi firma se veía fuerte. Alice Harper, fideicomisaria. Hizo una llamada. Transfieran los fondos. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Una notificación de mi cuenta bancaria secreta. El número era enorme. Tenía más ceros de los que jamás había visto. Estaba hecho. La casa ya no era nuestra. Era suya. Cuando necesita la posesión, pregunté. Voy a enviar un equipo de demolición mañana, dijo. Pero la casa es legalmente mía ahora. Tienes derecho a asegurarla. Estoy cambiando las cerraduras, dije. Mis antiguos inquilinos regresarán pronto. Podrían ser difíciles. El inversor me entregó una tarjeta. Si causan problemas, llama a la policía. Es allanamiento de morada. Asentí. Acompañé al inversor a la puerta. El cerrajero me entregó las llaves nuevas. 4 llaves plateadas y brillantes. Puse una en mi bolsillo. Cerré la puerta principal con llave. El cerrojo se deslizó con un golpe pesado y final. Eran las 11:45 de la mañana. Me senté en el columpio del porche. Tenía mi mochila a mi lado. El camión de la mudanza ya había llevado mis pocas cajas al almacén. Esperé. La calle estaba tranquila. El sol brillaba.
Era un día hermoso. Luego, a las 12:15 de la tarde, vi el Lexus doblar la esquina. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero me obligué a respirar. Adentro, afuera. Ya no era la víctima. Era la propietaria, y ellos solo eran visitantes que se habían quedado más tiempo de la cuenta. El coche se detuvo en la entrada. Sandra conducía. Parecía molesta. Mi padre parecía confundido. Morgan estaba en el asiento trasero con gafas de sol. Salieron del coche. Sandra me vio sentada en el columpio del porche. Alice, gritó, caminando hacia el porche. ¿Por qué está la puerta cerrada? Mi llave no funciona. Metió su llave en la cerradura de nuevo. No giró. Sacudió la manija. Me miró furiosa. ¿Qué hiciste?, gritó. Abre esta puerta ahora mismo. Hemos tenido una mañana terrible. El señor Brooks ni siquiera estaba allí. Permanecí sentada. Me mecí suavemente en el columpio. Lo sé, dije con calma. Le pedí que los mantuviera ocupados. ¿Qué? Mi padre se adelantó. Alice, ¿qué está pasando? Abre la puerta. No puedo, dije. ¿Por qué no?, se quejó Morgan, saliendo del coche. Necesito usar el baño. Los miré. Miré a las personas que me habían borrado. No puedo abrir la puerta, dije, mi voz firme y clara, porque ya no es mi casa, y ciertamente no es la suya. ¿La vendí? El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. En el momento en que colgué el teléfono con el señor Brooks, el silencio de la casa cambió. Antes, el silencio se sentía pesado y opresivo, como si estuviera esperando para aplastarme. Ahora, se sentía como un lienzo en blanco. Se sentía como contener la respiración antes de un grito. Me paré en el centro del despacho de mi padre. Miré el escritorio de caoba donde había firmado los papeles para borrarme. Miré la silla de cuero donde se sentaba a beber whisky mientras yo fregaba los suelos. Miré las estanterías llenas de libros que nunca leía, comprados solo para parecer inteligente. Sentí una extraña vibración en mis manos. No era miedo. Era adrenalina. Era la sensación de un motor arrancando después de haber estado frío durante años. Tenía trabajo que hacer. Salí del despacho y fui directamente a mi dormitorio. No corrí. Caminé con un propósito. Caminé como si fuera dueña de las tablas del suelo bajo mis pies porque, durante las próximas horas, lo era. Mi habitación era pequeña. Era la habitación más pequeña de la casa, originalmente destinada a la costura o al almacenamiento. Las paredes estaban pintadas de un beige apagado porque Sandra decía que la pintura era demasiado cara para desperdiciarla en una habitación que nadie ve. Saqué mi vieja bolsa de lona de debajo de la cama. Estaba polvorienta. La abrí y el sonido fue fuerte en la casa silenciosa. Empecé a empacar, pero no empaqué todo. Solo empaqué las cosas que eran verdaderamente mías. Empaqué la sudadera de Perdue que había comprado con mi propio dinero en la tienda de segunda mano. Empaqué los 3 pares de vaqueros que me quedaban bien. Empaqué mis zapatillas gastadas. Empaqué mi computadora portátil, que había comprado reacondicionada en una casa de empeños hacía 2 años. Luego fui al armario. Miré la ropa que colgaba allí. La mayoría eran camisetas viejas de Morgan que había manchado o estirado. Sandra las llamaba ropa de segunda mano, pero en realidad eran solo basura que era demasiado perezosa para tirar. Las dejé. Dejé cada una de las prendas de vestir que me habían dado. No quería que su tela tocara más mi piel. Fui al cajón inferior de mi mesita de noche. Aquí era donde guardaba las cosas que importaban. Saqué la caja de madera que la abuela Evelyn me había regalado por mi 10º cumpleaños. Dentro había una pila de cartas que me había escrito a lo largo de los años. Para Alice, para cuando necesites valor. Para Alice, para cuando te sientas sola. Puse las cartas en mi mochila. Las traté como si fueran de cristal. Saqué el álbum de fotos. Era pequeño, solo una cosa de plástico barata, pero contenía la única evidencia de que mi madre biológica había existido.
Había una foto de ella sosteniéndome en el hospital. Parecía cansada, pero tan feliz. Había una foto de ella empujándome en un columpio. Puse el álbum en la mochila junto a las cartas. Luego vi el oso de peluche. Se llamaba Barnaby. Le faltaba un ojo y su pelaje estaba enmarañado, pero era lo único que había abrazado durante 10 años. Lo recogí. Lo apreté una vez, con fuerza. Nos vamos, Barnaby, susurré. Lo metí en la bolsa. Eso era todo. Esa era toda mi vida. Cabía en una bolsa de lona y una mochila. 18 años de existencia. Y esto era todo lo que tenía para demostrarlo. Me enfadó, pero también me hizo sentir ligera. No dejaba nada atrás porque no había nada aquí que pudiera extrañar. Sonó mi teléfono. Era el cerrajero. Estoy afuera, dijo. Caminé hacia la puerta principal. Una furgoneta blanca estaba aparcada en la entrada. Un hombre grande con un mono azul estaba de pie allí, sosteniendo una caja de herramientas. ¿Tú eres Alice?, preguntó. Sí, dije. Necesito que cambien las cerraduras, todas. Puerta principal, puerta trasera, puerta del garaje. ¿Perdiste las llaves?, preguntó, subiendo los escalones. No, dije, estoy desalojando a unos ocupas. Me miró. Vio la determinación en mi rostro. No hizo más preguntas. Está bien, dijo. Me pondré a trabajar. ¿Efectivo o tarjeta? Tarjeta, dije. Pero tengo el efectivo si lo necesitas. Mientras él trabajaba en la puerta principal, taladrando la vieja cerradura que mi padre había usado para mantenerme fuera, fui a la cocina. La cocina era el orgullo y la alegría de Sandra. Tenía encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable que costaban más que mi matrícula universitaria. Fui a la nevera. La nota adhesiva seguía allí, en lo del abogado Brooks. Volvemos tarde. La miré. Odiaba esa letra. Era puntiaguda y agresiva. Fui al frasco del fondo familiar que estaba en el mostrador. Era un gran frasco de cristal con una cinta atada alrededor. Sandra lo había puesto allí hacía 3 años. Todos contribuimos, había dicho, pero yo era la única que ponía dinero. Ellos eran los que lo sacaban. Cogí el frasco. Estaba vacío. Fui al fregadero y rompí el frasco contra la porcelana. Se hizo añicos con un fuerte estruendo. El vidrio voló por todas partes. La cinta quedó sobre el metal húmedo del desagüe. No lo limpié. Por primera vez en mi vida, hice un desastre y no lo limpié. Se sintió bien. Fui a la computadora del estudio. Imprimí los extractos bancarios. Los pegué en la ventana, en la nevera, en el espejo del pasillo. Quería que vieran las matemáticas. Quería que vieran los números. A las 10:30, llegó el inversor. El señor Henderson. Era un hombre bajo y calvo que olía a puros. Recorrió la casa en 5 minutos. Golpeó las paredes. Miró los suelos. Está anticuada, dijo. La distribución es mala. Voy a demolerla. Está bien, dije. ¿Estás segura de que tienes derecho a vender esto, niña?, preguntó, mirándome. Pareces joven. Le entregué los documentos del fideicomiso y mi identificación. Hoy cumplo 18 años, dije. Es mía y quiero que desaparezca. Leyó los papeles. Asintió. Abuela inteligente, dijo. Ató esto bien fuerte. Tu padre no puede tocar ni un ladrillo de este lugar. Firmamos los papeles en la mesa del comedor. Firmé mi nombre. Alice Harper. Cada trazo del bolígrafo se sintió como cortar una cadena. La transferencia está iniciada, dijo, tecleando en su teléfono. La verás en 10 minutos. Se levantó y me estrechó la mano. Tienes agallas, dijo. La mayoría de los chicos tendrían miedo de hacer esto. No tengo miedo, dije. Simplemente estoy harta. ¿Se fue? El cerrajero terminó. Me entregó 4 llaves nuevas y brillantes.
Las sostuve en la palma de mi mano. Estaban frías y pesadas. Gracias, dije. Le pagué. ¿Se fue? La casa estaba en silencio de nuevo. Pero ahora era una casa diferente. Salí por la puerta principal. Puse mi llave en la nueva cerradura. La giré. Clic, el cerrojo se deslizó. Estaba fuera. Pero lo más importante, ellos estaban fuera. Me senté en el columpio del porche. Puse mi mochila a mi lado. Miré la hora en mi teléfono. 11:45 de la mañana. Volverían en cualquier momento. Respiré hondo el aire fresco. Esperé. La espera fue la parte más difícil. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Cada coche que pasaba me hacía saltar. Me obligué a respirar. Inhalar durante 4 segundos, exhalar durante 4 segundos. Ensayé lo que iba a decir. Había reproducido esta conversación en mi cabeza 1000 veces en la ducha, pero ahora era real. A las 12:15 de la tarde, vi el Lexus plateado girar en nuestra calle. Se me encogió el estómago. Ahí estaba. El coche que Sandra había comprado con el dinero destinado a mis aparatos de ortodoncia. El coche que mi padre lavaba cada domingo mientras yo cortaba el césped. Lo vi acercarse. Parecía brillante y agresivo bajo la luz del sol. Los vi dentro. Sandra conducía. Llevaba sus gafas de sol. Estaba hablando, su boca se movía rápido. Probablemente se quejaba del tráfico o del servicio en la cafetería. Mi padre estaba en el asiento del pasajero mirando por la ventana. Parecía desconectado, como de costumbre. Morgan estaba en la parte de atrás. Su cabeza inclinada, mirando su teléfono. El coche redujo la velocidad y entró en el camino de entrada. No me vieron al principio. El porche estaba en la sombra. Sandra puso el coche en punto muerto. Apagó el motor. Oí abrirse las puertas. Oí la voz de Sandra. Era aguda y penetrante. Y la desfachatez de esa recepcionista diciéndome que el señor Brooks no estaba disponible. Teníamos una cita. Quizás nos equivocamos de fecha, murmuró mi padre, saliendo del coche. Yo no me equivoco de fecha, David, espetó Sandra. Tú eres el que olvida las cosas. Solo coge las bolsas. Subieron por el camino de entrada. Sandra llevaba una bolsa de compras de una boutique de lujo. Morgan sostenía un vaso de Starbucks. Pasaron justo al lado del cartel de Se vende que el inversor había clavado en el césped. Ni siquiera se dieron cuenta. Estaban tan absortos en su propio mundo que no vieron el suelo moverse bajo sus pies. Entonces Sandra levantó la vista. Me vio sentada en el columpio. Se detuvo. Sus tacones resonaron en el pavimento. Alice, dijo, su voz era de fastidio. ¿Qué haces sentada aquí afuera? ¿Por qué no estás dentro limpiando la cocina? Te dije que fregaras los suelos antes de que volviéramos. No me levanté. Solo la miré. No voy a fregar los suelos, Sandra, dije. No vivo aquí. Ella puso los ojos en blanco. Subió los escalones hacia la puerta principal. No empieces con tu drama hoy, dijo. Tengo dolor de cabeza. Solo apártate. Se acercó a la manija de la puerta. Esperaba que se abriera. La giró. Estaba cerrada. Frunció el ceño. Buscó en su bolso y sacó su llavero. Estaba cargado de llaveros, una bola rosa y esponjosa, una torre Eiffel en miniatura. Metió la llave en la cerradura. No giró. La meneó. La sacó y la volvió a meter a la fuerza. ¿Qué demonios?, murmuró. David, la llave no funciona. Mi padre subió los escalones llevando la bolsa de la boutique. Déjame intentarlo, dijo. Probó con su llave. Tampoco funcionó. Qué extraño, dijo. Se siente como si fuera la llave equivocada. No es la llave equivocada, gritó Sandra. Es la llave que he usado durante 15 años. Se volvió hacia mí.
Su cara se estaba poniendo roja. Alice, ¿cerraste el cerrojo por dentro? ¿Cómo saliste aquí? Me levanté lentamente. Cogí mi mochila. La llave no funciona, dije, mi voz calmada y firme. Porque cambié las cerraduras. Se me quedaron mirando. Morgan levantó la vista de su teléfono. ¿Qué? Cambié las cerraduras, repetí, hace una hora. ¿Por qué harías eso?, preguntó mi padre, confundido. Alice, eso es muy inconveniente. Necesitamos entrar. No pueden entrar, dije. ¿Por qué no es su casa? Sandra se rió. Fue un sonido cruel y burlón. Oh, aquí vamos, dijo. ¿Es esto algún tipo de rebelión adolescente? ¿Leíste algo en internet sobre recuperar tu poder? Abre la puerta, Alice, antes de que te castigue por un mes. No puedes castigarme, dije. Tengo 18 años y soy la propietaria de esta propiedad. Estás delirando, escupió Sandra. David, haz algo. Ha perdido la cabeza. Mi padre se acercó a mí. Parecía enojado ahora. Alice, dame la nueva llave, exigió. Esto no es un juego. Abre la puerta ahora mismo. No, dije. Soy tu padre, gritó. Soy el dueño de esta casa. Pago la hipoteca. En realidad, dije, tú no pagas la hipoteca. La abuela pagó la hipoteca hace 10 años, y tú no eres el dueño de la casa. El fideicomiso y Evelyn Harper es el dueño de la casa. Mi padre se quedó helado. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes lo del fideicomiso?, susurró. La abuela me lo contó, dije. Me lo contó todo. Me dijo que eras débil. Me dijo que dejarías que Sandra lo gastara todo. Y me dijo que en mi 18º cumpleaños, hoy, me convertiría en la única fideicomisaria. Saqué la carpeta azul de mi mochila. La sostuve en alto. Firmé los papeles esta mañana, papá. Vendí la casa a un inversor. Transfirió el dinero. Está hecho. La casa le pertenece a él ahora. ¿La vendiste?, chilló Morgan. Vendiste mi casa. ¿Dónde se supone que voy a dormir? No lo sé, dije. Quizás puedas dormir en el Lexus. Costó lo suficiente. Sandra se abalanzó sobre mí. Dejó caer su bolso e intentó arrebatarme las llaves de la mano. Pequeña ladrona, gritó. Dame esas llaves. Te mataré. Retrocedí. Ya no le tenía miedo. Parecía pequeña. Parecía desesperada. No me toques, dije. Voy a llamar a la policía, gritó. Haré que te arresten. Buscó a tientas su teléfono. Le temblaban tanto las manos que se le cayó. Llámalos, dije. Ya lo hice. El coche de policía se detuvo en silencio. Había solicitado una asistencia civil cuando llamé, explicando que era la propietaria y anticipaba una reacción hostil de ocupantes no autorizados. Salieron 2 oficiales. Uno era el oficial Miller, un hombre de unos 50 años con un rostro amable pero firme. La otra era la oficial Sánchez, una mujer más joven que parecía no tolerar tonterías. Sandra corrió por el camino de entrada para recibirlos, con lágrimas de cocodrilo ya corriendo por su rostro. Oficial, gracias a Dios, gimió, señalándome con un dedo de manicura. Mi hijastra se ha vuelto loca. Nos ha dejado fuera. Nos tiene de rehenes. El oficial Miller subió lentamente por el camino de entrada. Miró a Sandra, luego a mi padre, luego a mí. Nadie está siendo retenido como rehén si está de pie afuera, señora, dijo con calma. ¿Cuál parece ser el problema? Cambió las cerraduras, sollozó Sandra. Es nuestra casa. Está tratando de robarla. El oficial Miller me miró. Señorita, ¿es esto cierto? Mi nombre es Alice Harper, dije. Soy la propietaria de esta propiedad. Estas personas no tienen un contrato de arrendamiento. No pagan alquiler. He vendido la propiedad y el nuevo propietario toma posesión mañana. Les he pedido que se vayan y se niegan.
Le entregué la carpeta. La abrió. Miró la escritura del fideicomiso. Miró el acuerdo de venta. Miró el recibo de la transferencia bancaria. Se lo mostró a la oficial Sánchez. Asintieron el uno al otro. Esto parece una venta legal válida, dijo el oficial Miller. Se volvió hacia mi padre. Señor, su nombre es David Harper. Sí, dijo mi padre. Estaba apoyado en la barandilla del porche, como si fuera a vomitar. ¿Sabía que esta propiedad estaba en un fideicomiso? Yo. Sabía que mi madre tenía un fideicomiso, tartamudeó. Pero pensé. Pensé que yo era el beneficiario. Aquí dice que Alice Harper es la única beneficiaria al cumplir los 18 años, dijo el oficial. Y hoy cumplió 18. Pero vivimos aquí, gritó Sandra. Tenemos derechos, derechos de ocupas. No puedes simplemente echarnos. En realidad, dijo la oficial Sánchez, dando un paso adelante, dado que no hay un contrato de arrendamiento y la propietaria les ha notificado formalmente que están invadiendo la propiedad, técnicamente son intrusos. Sin embargo, dadas las circunstancias, generalmente permitimos una espera para que recojan sus pertenencias esenciales. Me miró. Señorita Harper, ¿está dispuesta a permitirles la entrada para recoger sus cosas? Los miré. Miré a Sandra, que estaba con la cara roja y jadeando. Miré a Morgan, que se miraba los zapatos. Miré a mi papá, que no me miraba a los ojos. Tienen 15 minutos, dije. Un solo viaje, solo lo esencial. Ni muebles, ni electrodomésticos, solo lo que puedan cargar. La han oído, dijo el oficial Miller. 15 minutos. Me quitó la llave y abrió la puerta. Sandra lo empujó, corriendo hacia adentro. Mis abrigos de piel, gritó. Necesito mis joyas. Me quedé junto a la puerta con la oficial Sánchez. Los observé luchar. Era patético. Sandra no estaba cogiendo álbumes de fotos. No estaba cogiendo recuerdos. Estaba cogiendo cosas que costaban dinero. Salió corriendo con 2 abrigos de bisón, un joyero y un bolso de diseñador. Ten cuidado con eso. Le espetó a mi padre, que llevaba una pila de archivos de su oficina. Morgan corrió a su habitación. La oí gritar. ¿Dónde está mi iPad? ¿Dónde están mis botas? Salió cargando un montón de ropa, tropezando con un par de tacones altos. Estás arruinando mi vida, me gritó al pasar. Te odio. Ojalá te mueras. Dens prisa, dije. Les quedan 5 minutos. Mi padre salió el último. Llevaba una caja pequeña. Vi lo que había dentro. Era su colección de relojes. Se detuvo frente a mí. Alice, dijo, por favor, ¿a dónde vamos a ir? No tenemos dinero en efectivo. Sandra se gastó los últimos ahorros en el depósito de la renovación. ¿La renovación?, pregunté. ¿La que ibas a hacer en mi casa? Asintió avergonzado. Cancela el depósito, dije. Quizás puedas recuperarlo. Úsalo para un motel. Alice, soy tu padre, suplicó. ¿No significa nada para ti? Significaba todo para mí, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Significaba todo cuando tenía 10 años y tenía hambre. Significaba todo cuando tenía 14 y paleaba nieve para pagar tu factura de la luz. Significaba todo cuando dejabas que me trataran como a una sirvienta. Lo miré a los ojos. Pero no significó nada para ti. Los elegiste a ellos. Cada día durante 14 años, los elegiste a ellos. Hoy, me elijo a mí misma. Se acabó el tiempo, dijo el oficial Miller. Mi padre salió. Parecía destrozado. Lo seguí hasta el camino de entrada. Metieron sus cosas en el Lexus. Estaba a rebosar. Un abrigo de piel sobresalía por la ventana. Sandra sollozaba histéricamente ahora. Mi porcelana, mi cristal. Está todo ahí dentro. Ahora pertenece al equipo de demolición, dije. Se subieron al coche. Mi padre arrancó el motor.
No miró hacia atrás. Se fueron. Me quedé allí, en el camino de entrada. Los oficiales se quedaron conmigo. ¿Estás bien, señorita?, preguntó el oficial Miller. Sí, dije. Creo que sí. Hiciste la parte difícil, dijo. Buena suerte. Se subieron a su patrulla y se fueron. Estaba sola. La casa estaba vacía. El camino de entrada estaba vacío. Miré la casa una última vez. Era solo un caparazón. Nunca había sido un hogar. Le di la espalda. Cogí mi mochila. Empecé a caminar. No miré hacia atrás. Caminé hasta la estación de autobuses. Tardé 40 minutos, pero necesitaba la caminata. Necesitaba sentir mis piernas moverse, llevándome lejos de esa calle, lejos de esa ciudad. Compré un billete a West Lafayette. Me habían aceptado en la Universidad de Purdue hacía meses, pero había escondido la carta de aceptación debajo de mi colchón. Sandra me había dicho que no era lo suficientemente inteligente para la universidad. Dijo que debería ir a una escuela de oficios o simplemente seguir trabajando en la cafetería para mantener a la familia. Me senté en el autobús. Observé los campos de maíz de Indiana pasar. Estaban marrones y secos, esperando el invierno. Revisé mi cuenta bancaria en mi teléfono. El número era real. La transferencia bancaria del inversor estaba allí, una cadena de dígitos que significaba seguridad. No era rica de la manera en que Sandra quería ser rica. No podía comprar un yate, pero podía pagar la matrícula. Podía pagar un apartamento. Podía comprar comida. Por primera vez en mi vida, estaba a salvo. Cuando llegué a West Lafayette, encontré un motel barato. Me quedé allí 3 días mientras buscaba un apartamento. Encontré uno pequeño de una habitación en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillos. Tenía suelos de madera y grandes ventanas. Olía a cera para suelos y a libros viejos. El propietario, un hombre amable llamado señor Henderson, curiosamente, el mismo apellido que el inversor, me pidió un depósito. Le escribí un cheque. Mi mano no tembló. Me mudé un martes. No tenía nada. Ni cama, ni mesa, ni silla. Fui a una tienda de colchones y compré una cama individual. Pedí que me la entregaran. Esa primera noche, dormí en el suelo en mi saco de dormir. Fue el mejor sueño de mi vida. No había nadie gritando. No había una televisión a todo volumen con programas de telerrealidad desde la sala de estar. No había ansiedad sobre si había limpiado el fregadero lo suficientemente bien. Solo había silencio, un silencio pacífico y sagrado. Empecé las clases la semana siguiente. Ingeniería aeroespacial. Fue difícil. Las matemáticas eran avanzadas y los otros estudiantes parecían muy seguros de sí mismos. Sus padres los llamaban, les enviaban paquetes de ayuda. A mí no me llamaba nadie. Había bloqueado sus números. Pero a veces, tarde en la noche, veía notificaciones bloqueadas. Mensaje de voz de papá. Mensaje de voz de Sandra. Nunca los escuché. Los borraba al instante. No quería su veneno en mis oídos. Empecé a construir una rutina. Despertar a las 6 de la mañana, correr, café, clase, biblioteca, casa. Cocinaba para mí. Hacía cosas sencillas. Pasta, salteados, queso a la parrilla. Pero cada bocado sabía increíble porque yo lo había comprado. Era mío. Nadie iba a arrebatármelo del plato. Nadie iba a decirme que comía demasiado. Fui a terapia. La universidad ofrecía asesoramiento gratuito para los estudiantes. Mi terapeuta era una mujer llamada doctora Eris. Era pequeña y de voz suave. Tienes mucho trauma, me dijo después de que le describiera mi infancia. Estuviste en modo de supervivencia durante 18 años. Tu cerebro todavía está esperando el ataque. ¿Cómo lo detengo?, pregunté. Enseñando a tu cerebro que estás a salvo, dijo. Construyendo una vida que se sienta segura. Así que construí. Hice amigos.
Estaba Sara, una chica con el pelo rojo brillante, que se sentaba a mi lado en física. Era ruidosa, divertida y desordenada. Eres tan organizada, me dijo un día, mirando mis notas codificadas por colores. Tengo que serlo, dije. Ven a estudiar con nosotros, dijo. Vamos a pedir comida tailandesa. Dudé. Estaba acostumbrada a ser la marginada. Estaba acostumbrada a ser la que no era invitada. Está bien, dije. Esa noche, sentada en el suelo del dormitorio de Sara, comiendo pad thai y riendo de los malos chistes de nuestro profesor, sentí que algo se abría dentro de mi pecho. No era la hija extra aquí. Solo era Alice. Les gustaba. No querían mi dinero. No querían que limpiara. Simplemente les gustaba. Pasó un año. Era mi 19º cumpleaños. Me desperté en mi propia cama, en mi propio apartamento. El sol entraba a raudales por las cortinas que yo misma había cosido. Fui a la cocina. Hice café en mi prensa francesa. Mi teléfono vibró. No era una exigencia. No era un chantaje emocional. Era un mensaje de texto de Sara: feliz cumpleaños. Vamos a tu casa a las 7 con pizza y pastel. Prepárate para la fiesta. Sonreí. Salí a mi pequeño balcón. Miré la ciudad. Pensé en donde estaba hace un año. Pensé en la chica que se despertó con una nota adhesiva y un testamento tachado. Pensé en la chica que se sentó en el columpio del porche, aterrorizada pero decidida. Me pregunté dónde estarían. Había oído rumores de un antiguo vecino. Sandra había solicitado el divorcio 6 meses después del desalojo. Se llevó el dinero que quedaba y se mudó a Florida. Mi padre vivía en un pequeño apartamento en el centro. Trabajaba como consultor, intentando reconstruir su vida. Morgan había abandonado la universidad. No me sentí feliz por su fracaso. Tampoco me sentí triste. Me sentí indiferente. Solo eran personas que solía conocer. Eran personajes de un mal libro que había terminado de leer. Volví adentro. Me vestí. Tenía una clase a las 10 de la mañana. Aerodinámica avanzada. Caminé hacia el campus. El aire era fresco y frío. Pasé por el edificio de ingeniería. Vi mi reflejo en las puertas de cristal. Ya no parecía una víctima. Me mantenía erguida. Mis hombros estaban hacia atrás. Parecía fuerte. Esa noche, mi apartamento estaba lleno de ruido. Sara trajo a Ben y Maya. Trajeron globos. Trajeron un pastel que decía para Alice, la científica de cohetes, con un glaseado desordenado. Comimos pizza. Bebimos vino barato. Reímos hasta que me dolieron los costados. En un momento, Ben preguntó: entonces Alice, ¿cuál es tu historia? Nunca hablas de tu familia. La habitación se quedó en silencio. Sara le dio una patada debajo de la mesa. Está bien, dije. Los miré. Mi familia elegida. Mi familia está aquí mismo, dije. No hablo de mis parientes biológicos porque no son parte de mi vida. Ellos me enseñaron a sobrevivir, pero ustedes me están enseñando a vivir. Sara me abrazó. No vamos a ir a ninguna parte, Alice. Más tarde, después de que se fueran, limpié. Lavé los platos. Tiré las cajas de pizza. Disfruté de la limpieza. Era mi desorden. Era el desorden de una vida feliz. Salí al balcón una última vez. Miré las estrellas. Recordé a la abuela Evelyn. Lo logré, abuela, susurré. Me salvé a mí misma. Sentí una repentina y profunda sensación de paz. No era la victoria ruidosa y triunfante. Era un poder silencioso. Era el conocimiento de que, sin importar lo que pasara, podía manejarlo. Había caminado a través del fuego y no me había quemado. Ahora estaba hecha de acero. Apagué las luces. Cerré mi puerta segura y robusta. Me acosté en mi cama. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando a que ocurriera lo inevitable. Cerré los ojos y dormí.